Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos la gran oportunidad de entrevistar al licenciado Leonardo Pedrosa Reyes, quien es autor de 2 libros, del libro Proceso Penal Acusatorio y Oral y Desglose de algunos delitos en particular, ambos de Editorial PAC. Licenciado, muchas gracias por esta oportunidad y quisiéramos preguntarte cuáles serían los antecedentes, ¿verdad?, del sistema acusatorio. De antemano agradezco la invitación que se me hizo de parte del rector maestro Juan Ravendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Y paso a contestar, a responder su pregunta respecto de los antecedentes del proceso penal acusatorio. Me ocuparé de los antecedentes legislativos, de la implementación del sistema procesal penal acusatorio. Este tiene su origen en el decreto publicado el día 18 de junio del año 2008 en el Diario Oficial de la Federación, en donde se publica la reforma constitucional de seguridad pública y justicia penal. En dicha reforma hubo cambios trascendentales en los artículos 16 al 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicho decreto se estableció en los artículos transitorios que dicha reforma entraría en vigor al día siguiente. Sin embargo, se daban 8 años de vocatio legis para que fuera implementándose de manera gradual en toda la República Mexicana y que dicho plazo culminaría el día 18 de junio del año 2016. En este tenor, varias entidades de la República Mexicana implementaron dicha reforma constitucional en materia penal. Sin embargo, el día 8 de octubre del año 2013 se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, en virtud del cual se modificaba la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de dicho decreto se otorgaba, se concedía la facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental, penal y de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas. Por lo cual se tuvo como base dicho decreto para que el día 5 de marzo del año 2014, también mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tendría aplicación en toda la República. Y es así que en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en fecha 20 de agosto del año
2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante un decreto, introduce el sistema procesal penal acusatorio y también la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal. Y que conforme dicho decreto, a partir del día 16 de enero del año 2015, se implementaría el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, su aplicación a los delitos de culposos y perseguibles por querella u otro acto equivalente. Y también se establecía en dicho decreto del 20 de agosto del año 2014 que para los demás delitos el Código Nacional de Procedimientos Penales y el sistema procesal penal en su conjunto se empezaría a aplicar el día 16 de junio del año 2018. A grandes rasgos, esa es la historia, los antecedentes legislativos de la implementación del sistema procesal penal acusatorio a nivel nacional y de manera concreta en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Licenciado, ¿cuáles serían las características, el principio y objeto del sistema penal acusatorio? En el artículo 20 constitucional se encuentran establecidos los principios, las características y el objeto del proceso penal acusatorio. Se ha dicho que en dicho numeral se encuentra la columna vertebral del proceso penal acusatorio. En efecto, en el párrafo primero del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Estas son las características de dicho sistema. Es acusatorio porque se atribuye a las partes una determinada función. Así tenemos que al Ministerio Público le corresponde reunir los datos de prueba, los indicios, a efecto de poder formular una acusación. Es el órgano acusador. Esa es su función. En cambio, a la defensa le corresponde abocarse a recabar datos o medios de prueba a efecto de acreditar la inocencia de su representado. Claro, con la salvedad de que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, la defensa también tiene que realizar actos tendientes a comprobar, en determinado caso, cuando se trate de una defensa activa, la inocencia del acusado. Y, por su parte, al órgano jurisdiccional le corresponde la función de juzgar. Por ello, se dice que el sistema procesal o el proceso penal es acusatorio. Hay una parte que acusa, una parte que se aboca a la defensa y un órgano del Estado imparcial que se encarga del juzgamiento. Esa es una característica del sistema procesal penal acusatorio. La otra es que este proceso debe ser oral, lo que significa que las partes, los intervinientes, los actores en el proceso penal acusatorio deben de exponer sus argumentos
el juzgador de emitir y explicar la sentencia de manera verbal, ya no por escrito, como se hacía en el proceso penal e inquisitivo. Esas son las características del sistema procesal penal acusatorio que se encuentran previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicho dispositivo constitucional también se encuentran los principios rectores del proceso penal acusatorio y que los vamos a encontrar, los vamos a tomar en cuenta en todo el procedimiento penal. Rigen en todo el procedimiento penal, no nada más una fase de dicho proceso. Estos principios rectores son los siguientes: el principio de publicidad, el de contradicción, el de inmediación, el de continuidad. El principio de publicidad significa que las audiencias, el sistema de audiencias en el nuevo proceso penal son públicas. El principio de contradicción, que es uno de los fundamentales del proceso penal acusatorio, significa que las partes en el proceso tienen el derecho de contradecir los argumentos, los planteamientos de la parte contraria. Y en cuanto al principio de concentración, implica que deben realizarse el mayor número de actos procesales en una sola audiencia, en una sola sesión. Y el principio de continuidad significa que las audiencias no pueden interrumpirse, salvo excepciones. Y el principio de inmediación significa que el juez debe estar presente en las audiencias. Y no nada más el juez, todas las partes procesales, todos los sujetos procesales deben estar presentes al momento de desarrollarse una audiencia. También es de señalar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen algunos principios que deben regir en el proceso penal acusatorio. Tenemos, por ejemplo, el principio de igualdad entre las partes, el principio de igualdad ante la ley, el principio de juicio previo y debido proceso, el principio de presunción de inocencia y el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Esos principios complementan, vienen a incorporarse a los principios que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20. Por último, en cuanto al objeto del proceso penal acusatorio, en el mismo artículo 20 constitucional se establece que el objeto del proceso consistirá o tenderá al esclarecimiento de los hechos, a proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. El objeto del proceso penal acusatorio es importante entenderlo, ya que en la práctica
a raíz de la implementación del proceso penal acusatorio en la Ciudad de México, se advierte un cambio en la administración de justicia. En base a la protección del inocente, esto es, la presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia es algo que se está aplicando, que se está tomando en cuenta para proteger a los imputados. Y por otra parte, también se está avanzando en cuestiones de la reparación del daño. Las víctimas, en este nuevo sistema procesal penal acusatorio, están viendo que se les está reparando el daño. Y creo que no únicamente en cuanto al objeto del proceso penal acusatorio, sino también en lo que ya se ha manifestado en los anteriores puntos en cuanto a los principios y a las características. Esto demuestra que el proceso penal acusatorio está por encima del proceso penal inquisitivo. Es un proceso penal garantista y que, como ya lo dije, su columna vertebral se encuentra precisamente en el artículo 20 constitucional de nuestra Carta Magna, y también que lo podemos constatar en los principios, en las características y en el objeto del proceso penal mismo. Esto es, que el sistema procesal penal acusatorio es un sistema que ha traído beneficios para el imputado, para la víctima y para la sociedad misma. ¿Cuáles serían las etapas entonces que se llevan a cabo en el sistema penal acusatorio? En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen las etapas del proceso penal acusatorio. Estas etapas son tres: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Cada una de estas etapas tienen diversas fases. Voy a exponer de manera general, de manera esquemática, estas etapas que acabo de mencionar. La etapa de investigación. Esta tiene por objeto que el Ministerio Público recabe los indicios y los datos de prueba a efecto de estar en posibilidad de ejercer la acción penal, de formular la acusación y de obtener en favor de la víctima la reparación del daño. La etapa de investigación se divide en dos fases. La primera de ellas es la investigación inicial. La segunda se trata de la investigación complementaria. La investigación inicial comprende desde la presentación de la denuncia o querella o cualquier otro acto equivalente hasta la presentación del imputado ante el juez a efecto de que se le formule la imputación.
mientras que la fase de investigación complementaria comprende desde la formulación de imputación hasta que se declara cerrada la investigación. La etapa intermedia o de preparación del juicio tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. La etapa intermedia se encuentra dividida en dos fases. La primera de ellas es la fase escrita, la segunda es una fase oral. En la fase escrita inicia con el escrito de acusación presentado por parte del Ministerio Público y culmina con la contestación a dicha acusación por parte del órgano de defensa. La segunda subetapa o fase de la etapa intermedia, esto es la fase oral, comienza con la audiencia intermedia y concluye con el dictado del auto de apertura a juicio oral. La tercera etapa del proceso penal es la etapa de juicio oral. Esta etapa, como incluso lo dice o se dice en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Es decir, en esta etapa se va a determinar, previo el desahogo de las pruebas, la culpabilidad o inocencia del acusado. Esta etapa comprende tres fases, tres momentos procesales. El primero de ellos consiste en la audiencia de debate de juicio oral. Un segundo momento consiste o se traduce en la deliberación, el fallo y la sentencia. Y un tercer momento que se constituye por la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño. Vamos a platicar en relación a los medios alternativos de solución de controversias que se dan en el sistema acusatorio. Leyendo tu libro en relación al sistema acusatorio, observé que ahí viene una parte, ¿no?, donde hablas de esos medios alternativos. Me gustaría mucho que platicáramos en relación a esos temas. En el nuevo sistema procesal penal acusatorio es importante tener en cuenta estos mecanismos alternativos para poder solucionar el conflicto sin necesidad de que se llegue hasta la etapa de juicio oral. Estos mecanismos alternativos de solución de controversias se encuentran previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales e incluso se establecen en el párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es su base constitucional. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se abordan en los siguientes términos. En primer lugar, encontramos las soluciones alternas al proceso penal. Y estas soluciones alternas se traducen en los acuerdos reparatorios y en la suspensión condicional del proceso. Pero también se establecen como formas de terminación anticipada del proceso, más bien una sola forma anticipada de terminación del proceso, que es el procedimiento abreviado. Estas formas de
solución alterna y terminación anticipada del proceso son aspectos importantes, como ya lo mencioné, en el nuevo proceso penal, ya que tienden a solucionar el conflicto sin necesidad de que se llegue hasta la etapa de juicio oral, ya que las partes pueden solucionar su conflicto a través de la mediación, a través de la conciliación. En cuanto a los acuerdos reparatorios, estos procederán cuando se trate de delitos perseguibles por querella, en los que quepa el perdón del ofendido, se trate de delitos dolosos o bien de delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. El acuerdo reparatorio es una forma de solución alterna al proceso penal, que puede solicitarse a través de un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido. De cumplimiento inmediato incluso se puede tramitar en la etapa de investigación ante el Ministerio Público. Las partes, en este caso el imputado, la víctima o ofendido, pueden celebrar un acuerdo reparatorio desde la etapa de investigación inicial. Y ya una vez judicializada la carpeta de investigación ante el juez de control, pueden llevarse también a cabo esos acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato, pero también los acuerdos reparatorios de cumplimiento diferido. En estos últimos, el imputado se compromete a cubrir la reparación del daño en plazos, en parcialidades. Eso es beneficioso tanto para el imputado como para la víctima, porque para el imputado termina ahí el problema en el que se encuentra relacionado, y para la víctima consigue que se le satisfaga la reparación del daño. Esa es la ventaja de llevar a cabo esta salida alterna. Otra salida alterna es la suspensión condicional del proceso. Para que proceda, se requiere que la media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años, que no haya oposición fundada de la víctima. Otro requisito para que proceda la suspensión condicional del proceso consiste en que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento de una suspensión condicional del proceso anterior o 5 años desde el incumplimiento de una salida alterna de esta naturaleza, es decir, de la suspensión condicional del proceso. Respecto a la forma de terminación anticipada del proceso consistente en el procedimiento abreviado, se requiere que lo solicite el Ministerio Público. El beneficio que el imputado, o en este caso ya acusado, obtiene del trámite de un procedimiento abreviado es que va a obtener una reducción de la pena de prisión. Eso es lo atractivo de esta forma anticipada de terminación del proceso, lo cual le podrá permitir optar por algún sustitutivo de la pena de prisión impuesta si se encuentra en prisión preventiva. Una vez que se le conceda y si procede un sustitutivo penal, podrá ser puesto en inmediata libertad. Como vemos, las soluciones alternas del proceso penal son relevantes porque de estas se beneficia el imputado o el acusado, la víctima y la sociedad misma, e inclusive descongestionan
los centros penitenciarios. Pues, mi querido licenciado, te agradezco mucho esta participación y bueno, podemos reforzar estos conocimientos o lo que estás platicando en el libro El proceso penal acusatorio y oral. Muchas gracias por esta participación.